Carlos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenido. Bienvenido aquí, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo usted está viendo todo este movimiento político en Corrientes? Y bueno, me decía fuera de micrófono, me decía, está divertido eso. Sí, entretenido sobre todo. Sí. Yo creo que me parece que evidentemente el oficialismo está implosionando con dificultades muy severas, con un gobernador yéndose y con dificultades para bueno, tener un proyecto político claro hacia adelante. Es la primera vez que les pasa en mucho tiempo y me parece que no están sabiendo administrar. ¿Y ustedes ahí no ven una oportunidad? Cuando digo ustedes, digo el PJ. Sí, sin duda que sí. La oportunidad está y va a ser la responsabilidad nuestra aprovecharla. Yo siento en la sociedad una vocación de cambio. Como lo exteriorizó incluso en las elecciones nacionales el año pasado, ¿no? Una vocación de cambio. Ahora lo que tenemos que ser capaces es de ser nosotros los que representemos ese cambio que está buscando la gente. Y hay vocación en ese sentido, Sí. o sea, ven en los distintos dirigentes, porque, a ver, el PJ viene con una situación que no puede resolverse hace un tiempo. Sí, venimos trabajando, la verdad es que, bueno, yo en su momento lo dije, lo reitero, ya di vuelta a la página, pero me parece que el haber pateado la cuestión interna hacia el año que viene fue un error, porque efectivamente esas cosas hoy no están totalmente resueltas. Ahora estamos conversando, hablando, siempre hay con muchas compañeras y compañeros con las que tenemos que hablar, pero estamos todos convencidos de que existe una oportunidad en tanto y en cuanto nosotros seamos capaces de proponerle a la sociedad una alternativa real. ¿Y cómo lo hacen, Martín, ahí? Porque hoy más lo que se especula y lo que se habla otra vez del peronismo es ir como compañero de fórmula de alguien y no. Yo la verdad es que ahí no se presentan como expectativa de poder. Solo escucho, sinceramente lo digo, solo escuché este tipo de cosas de dirigentes del radicalismo. No de ustedes. No hablé con ningún compañero que me haya dicho esto. Con ninguno. Porque se habla directo, voy al grano, hoy lo decíamos esta mañana temprano, se habla de cercanía con la de Ricardo Colombia. Sí, pero por eso me parece que tiene que ver con el agite de la interna radical, no pueden resolver sus problemas. Y sí, en todo caso les sirven a unos y a otros, a unos para decir, che, este se está yendo para ir con el peronismo, y a otros para fortalecer su figura. A mí me parece para valer más. Me parece que en todo caso ese no es nuestro juego, ¿no? En todo caso está claro que tiene que ver con las diferencias del radicalismo y de la alianza gobernante con partidos importantes que hoy tienen una perspectiva de hacer cosas distintas el año que viene dentro de la alianza. Ese no es nuestro camino. Nuestro camino es fortalecernos, nuestro camino es tener candidato o candidata de nuestro espacio que sea capaz de tener una propuesta para todos, ¿no? Superadora sería, superadora, ¿no? Y que incluya a muchos que están excluidos, ¿no? De las políticas públicas, esos pequeños comerciantes, pequeños emprendedores, el que trabaja en el Remi, en el Uber, el que está allí silenciado, el que no entra en ninguna estadística y el que busca ser visto. Me parece que cuando hablamos del desarrollo de la actividad económica en un contexto macroeconómico complejo como el que vivimos, bueno, evidentemente el desafío claro es ese. Y me parece que aquellos que hablan de que el peronismo va a ser furgón de cola de alguien, lo hacen de manera interesada, te reitero, con los únicos con los que yo lo escucho más a los radicales hablar del peronismo, que de hecho ni siquiera fueron capaces de defenderlo a Alfonsín, andan más preocupados nosotros que le dicen a Alfonsín que es golpista y el gobernador dice que es la frescura del presidente. La verdad es que me parece que están fuera de eje. Tampoco encuentran esta relación, cómo administrar esta relación con el gobierno nacional. Lo escuchaba el ministro que nos visitó por el tema del presupuesto, hablar de todas las cosas que se cortaron en el 2024, fondo de incentivos docentes, construcción de escuelas, agua y cloaca, construcción de vivienda, rutas. Programas nacionales. Programas nacionales. Bueno, el peligro del financiamiento de la caja previsional, todas estas cosas nos describió el ministro, y la verdad es que uno pensaba hacia adentro, bueno,
qué tan mal estábamos cuando éramos discriminados, ¿no? Porque ahora resulta ser que el modelo de Milei es frescura y antes era el unitarismo contra el federalismo. Yo creo que el gobierno provincial, el gobernador, aunque se esté yendo, el gobernador tiene que ser capaz de encontrar un mecanismo de defensa de los intereses de los correntinos, porque la verdad es que no se ve lo que está gestionando para Corrientes. Ahora, Martín, cuando hablamos de esta instancia superadora y demás, ¿cómo pensás en el armado de esa instancia superadora? ¿Con figuras nuevas? ¿Cómo hacer? Porque da la sensación un poco, no tengo encuesta nada, pero esto es de intuición, ¿no? De que esa dosis de frescura hoy como que la gente la está pidiendo, ¿no? Yo estoy convencido que la gente no vota hacia el pasado, sino que vota siempre hacia adelante. ¿Cómo hace el peronismo hoy para poner en carrera a un competidor con posibilidades, pero que sea también frescura, que sea algo nuevo, ¿no? Porque ustedes están además hoy en el dilema de Cristina todavía, ¿no? Y sinceramente te digo, Cristina es ya el pasado, ¿no? Digo, para mucha gente. ¿Cómo hacen ustedes para encarrilar un proyecto que sea distinto, que sea diferente? En primera instancia, provincializarlo. Nosotros tenemos que ser capaces de tener una propuesta correntina para los correntinos. ¿Es posible eso? Sí, es posible y es necesario, y lo hemos hablado mucho hacia adentro. Me parece que esta idea que ha tenido una porción de la sociedad, de que los dirigentes de nuestro espacio somos delegados del espacio nacional, es algo negativo. Sí. Porque nosotros... Además, ¿sabes qué, Martín? Sinceramente, me parece como que ustedes mismos se bajan el precio. Sí, ¿no? Absolutamente. No es mi posición, ¿no? Pero hablo en torno al espacio. Pero también es un desafío importante teniendo en cuenta que muchas de las propuestas que puedan llevar ustedes adelante como gobierno provincial... están con un escenario que es difícil de acompañar a nivel, claramente, gestionar a nivel nacional, porque la postura del gobierno nacional es totalmente contraria a lo que ustedes como fuerza política del PJ proponen. Antes quizás tenían esa, por decirlo, ventaja de tener un gobierno nacional a través del cual articular. Hoy el desafío es sumamente interesante para una fuerza política como ustedes. Sí, pero también tiene que ver con administrar lo propio, ¿no? Yo creo que la administración de la cosa pública, la administración eficiente, la administración en donde la corrupción se deje a un lado, donde no se hagan obras faraónicas para justo antes de arrancar una campaña, donde se hagan desembolsos por anticipos financieros, 7.500 millones de pesos, un desembolso por un anticipo financiero para una empresa que va a empezar a construir un centro administrativo en vialidad provincial. Yo no digo que no sea una obra importante, probablemente lo sea. Ahora, claramente no es prioritaria. Y entonces esas prioridades están atadas a otras cosas. Y entonces cuando yo digo gestionar adecuadamente lo que tenemos, tiene que ver con estas cosas. No siempre está relacionado a la cuestión nacional. Por supuesto, la cuestión nacional tiene injerencia. Nosotros formamos parte de un país y de su macroeconomía. Pero me parece que es importante que empecemos a darnos cuenta de que los correntinos tenemos herramientas para estar mejor, pero después hay decisiones. Vos decidís invertir 35.000 millones de pesos en un edificio que no es una prioridad y podría estar construyendo más de 1.000 viviendas en Corrientes con eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ser capaces de mostrar, pero también mostrar el desarrollo económico. Vos me decías cómo hacerlo. Yo creo que tenemos forma de hacerlo. Tenemos, por un lado, dentro del Partido Justicialista, quien ha dicho que quiere ser candidato a gobernador es Tincho Ascuba, de Paso de los Libres, que está bien, es intendente, pero a nivel provincial es una cara nueva, sin duda. Y por otro lado, dentro de nuestro espacio, una persona con la cual coincido mucho y trabajamos mucho juntos, es Emiliano Fernández. ¿Podría ser candidato del PJ, Emiliano? Sí, sin duda, de nuestro espacio, ¿no? El PJ en sí mismo va a ser una columna vertebral, un ordenador, pero nosotros tenemos que ser mucho más que el PJ. ¿Y ahí lo querés incluido a Emiliano Fernández? Sí, sin duda que sí. Me parece que es una alternativa, porque cuando uno empieza a ver qué significa el modelo Virasoro, así como podríamos hablar también del de Paso de los Libres, ¿no? Pero hablando del modelo de Virasoro, digo, desarrollo industrial, casi pleno empleo, con generación
empleo privado, con oportunidades, con inversiones desde el exterior. Me parece que tiene que ver con esto que necesita nuestra provincia, que es la industria vinculada a nuestros recursos naturales. Me parece que es una buena síntesis de lo que podemos buscar, y además personas jóvenes. ¿Y vos ves que esa posición que vos tenés es compartida por la dirigencia del PJ, por algunos sectores, o ves difícil eso? No, es algo de lo que hemos hablado con todos, de que quienes estén mejor, llegado el momento de tomar la decisión, vamos a buscar que sea nuestro candidato. Pero una interna hoy yo ya la veo, está difícil también. La verdad, yo te decía, yo trato de dar vuelta a la página, pero aquello de patear para adelante la interna era patear para adelante los problemas que tampoco son tan grandes, pero son temas sin resolver. Claro. Y no veo que hoy los estemos resolviendo en este momento. Con la situación personal, si vos tenés algo que no resolvés, es como que así es, no podés salir del embrollo. Y hay un tiempo estratégico para eso, digo, para llegar a la definición de quién es el candidato a resolver toda esa situación interna que tienen. Por un lado está la cuestión interna, ¿no?, que tiene sus tiempos. Bueno, hay una convocatoria, una elección en marzo. Y por otro lado está la cuestión política electoral, que la elección el año que viene seguramente va a ser en septiembre. Sí. ¿No? Después veremos si probablemente en la segunda quincena de septiembre entre las PASO y la general. Por la fecha de las PASO, que se pasó a la segunda quincena de agosto. Entonces probablemente sea en la segunda quincena de septiembre. Entonces estas discusiones, las finales, van a estar dándose en abril, mayo. Con lo cual todavía hay un tiempo por delante, pero también un tiempo por delante de construcción, de trabajo, de método. Pero están en eso, sí, Martín. Sí, estamos en eso, con algunas cosas sin resolver. No en el mejor de los escenarios, pero tampoco nadie está en el mejor nadie de los está, claramente. Hoy escenarios. Si no, veamos lo que le pasa. Hoy tenés el gobierno, en la Unión Cívica Radical, tenés la Libertad Avanza, tenés en todos lados. Tenés el Partido Liberal, partido en 20 pedazos, el PRO, bueno, o sea, es hoy una constante de la política correntina. Hoy no hay un partido político que diga este es el más fuerte de todos. Y en ese desafío está la posibilidad de encontrar los mecanismos para que estemos todos juntos. Porque no podemos estar mirando cómo se rompen los de al lado y no cuidarnos rompernos nosotros. Claro, ¿no? Que ha sido una historia también del peronismo, ha tenido sectores del peronismo en todos lados. Porque estas rupturas, en general, apuntan luego a rompernos a nosotros, ¿no? Y por eso es que vos vas a escuchar en los pasillos del radicalismo, no del Partido Justicialista, pero en los pasillos del radicalismo vas a escuchar muchas versiones. Y bueno, son los intereses de ellos, no los nuestros, y nosotros no debemos dejarnos contar. Pero hay algunos que se prenden en eso, Martín, hay algunos que se prenden. Bueno, los de siempre, ¿no? Los de siempre, pero yo prefiero decir que en lo que estamos todos de acuerdo, o la inmensa mayoría de los dirigentes provinciales, locales, que estamos con los pies dentro del plato hace mucho tiempo y que tenemos de manera genuina una vocación, una idea, una provincia mejor, venimos trabajando en una idea de fortalecernos y de estar juntos. Y me parece que eso es central, pero no suficiente. Y entender eso es clave, y por eso el trabajo en este verano que van a venir facturas de la AEP que nos van a agarrar el cuello. Después podemos hablar un poco de eso, sobre todo para que la gente esté alerta. Nos va a tener que encontrar a nosotros trabajando mucho en territorio y entre nosotros para consolidar ese proceso de unidad, ¿no? Martín, me meto en el tema del presupuesto, ¿no? Que sos un hombre, un dirigente que además analizás permanentemente el tema de números y demás. Hay algunas cuestiones que te llaman mucho la atención, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con esto de los subsidios para el transporte público, ¿no? ¿Qué genera esa cuestión? Porque hay cada vez menos recursos destinados a ese ítem. Tenemos por un lado el subsidio al boleto de colectivo, que me parece que tenemos que tener claro que de eso se trata, ¿no? Que es el subsidio al valor del boleto de colectivo. Porque la verdad es que la nación se retiró, pero la provincia se viene retirando desde hace tiempo. Y este año de manera bastante grosera. Pero la verdad es que la provincia para el 2025
prevé un subsidio para el boleto de colectivo de 2.000 millones de pesos, que es 12 veces menos en términos reales de lo que preveía en el 2020. 12 veces menos. Es decir, si hoy pusiera la plata que puso en el 2020, en lugar de 2.000 serían 24.000, casi 25.000 en realidad. 25.000 millones de pesos para el 2025. Pero yo te doy un ejemplo. Y hoy en el presupuesto, esa cifra es es 2.000 millones. Es decir, el ajuste sobre... Cuando uno lo escucha a Valdés diciendo la frescura de Milei, es porque muchas de las políticas de Milei las está implementando ahora, un poco bajo el paraguas, ¿no? De decir no hay plata y todas estas cosas, cuando en realidad está sobrando plata. Ahora podemos hablar un poco de eso. Pero lo que digo es el ajuste que ha provocado sobre el subsidio al transporte y sobre el subsidio a la energía es extraordinario. Carlos, si en el 2024 se hubiera sostenido el nivel de inversión en subsidio al costo del colectivo del 2020, estuve haciendo ayer los cálculos, el boleto de colectivo hoy, solo con el subsidio provincial, valdría 806 pesos. 500 pesos menos de lo que vale, ¿sí? Por supuesto, a eso le falta lo que se retiró Nación, y es por eso que pasamos de 200 a 1.300. Entonces, por supuesto que los servicios, el nivel de los servicios, lo podemos discutir de mil formas. Yo estoy hablando de la responsabilidad del Estado. Un Estado que se aleja, un Estado que deja de financiar el transporte público, que es elemental para el desarrollo de cualquier ciudad. De hecho, basta recorrer un poco las ciudades del mundo para darse cuenta de eso. Para el desarrollo urbano, es decir, nosotros hoy estamos hablando de las grandes descentralizaciones, de esta obra de 37.000 millones. Hay ciudades, Martín, hay ciudades desarrolladas en el mundo que hasta tienen ya transporte gratuito. Así es, y entonces digo, ¿cuál es la consecuencia? Una de las consecuencias de las estadísticas que yo tengo, tenemos una baja del 40 al 50% de pasajeros de transporte público que pagan la tarifa plena, la plana. Ahora, bueno, sí, por supuesto, los estudiantes que tienen es gratis. Gratuito, que en realidad allí hay un esfuerzo grande de la municipalidad, porque el 50% del costo de ese boleto lo paga la municipalidad. Pero digo, me parece que no ver estas cosas es un error grosero, porque si no uno puede pensar muchas cosas de la descentralización, de que se vayan los edificios administrativos del centro. Ahora, la realidad es que uno sale a ver y hay cada vez más motos recorriendo la ciudad. Y habrá más todavía. Y cada vez más. Y va a haber cada vez más, porque además si se habilita el acceso al crédito, eso va a ser notoriamente. ¿Te imaginas hoy un trabajador de comercio que tiene que venir a trabajar? Hace la ecuación económica y termina comprando una moto. Por supuesto. Que conviene pagar la cuota. Sin duda. Mañana y tarde le sale 130.000 pesos al mes venir a trabajar. Claro. Entonces, en colectivo. Entonces, bueno, vos tenés que tener un sistema de transporte público competitivo. Y te decía, por un lado el transporte, ahora el tema de la energía. Carlos, están llegando facturas de la ADP que todos saltan. Me empezaron a llamar del interior, como yo siempre hablo del tema, me llaman medios del interior para hablar qué es lo que está pasando. Están llegando estas boletas. Bueno, están llegando las boletas ya con el cuadro tarifario que se aplicó en septiembre, con lo cual ahora las lecturas de noviembre ya tienen los 2 meses completos. Y son boletas que tienen, respecto de lo que valía en abril, hay aumentos de hasta el 500% domiciliario. Domiciliario. Ahora, yo lo que quiero alertar es que en realidad el consumo de septiembre, que es el que estamos recibiendo ahora, en términos estadísticos, en Corrientes, es la mitad del consumo de enero. El consumo de septiembre, en términos estadísticos, es la mitad del consumo de enero. Es decir, o sea que la factura que estás pagando ahora, en enero vas a pagar el doble. El doble. Y ojo, entonces, con todas las estrategias que tengamos a mano para bajar el consumo. Porque evidentemente vamos a estar en presencia de facturas de... Hoy estamos recibiendo
gente común, ¿no? Que tiene mansiones, que 100.000, 110.000, 120.000, 130.000 pesos de luz es lo que se escucha en todo. Ayer estuve con un amigo, un gurí, amigo. Y estamos hablando de factura para 2 personas. O sea, Sí, claro, sí. Departamento para 2 personas. En un monoambiente, 107.000 pesos. Sí. En un monoambiente, bueno, vamos a pasar cuando tengamos el consumo del verano, porque este es el consumo de la primavera, cuando tengamos el consumo del verano, vamos a tener facturas de arriba de 200.000 pesos. Y entonces, yo le pregunto al docente cómo lo va a hacer, le pregunto a la enfermera, a los trabajadores de la salud, a la policía. Bueno, vamos a tener serias dificultades con este tema. Y el gobierno provincial en este tema también se alejó del subsidio. Es cierto que hay una reducción muy fuerte de los subsidios nacionales, pero vos lees, en algunas boletas aparece el subsidio provincial, 800 pesos el subsidio provincial. Se alejó absolutamente, destina para el presupuesto 2025 320 millones de pesos en la provincia para refuerzo presupuestario de la EPEC. Por supuesto, la facturación de la EPEC crece 4 veces, porque es lo que crecen las tarifas. Pero yo digo, ¿quién va a pagar eso? ¿Qué va a hacer el peronismo con el presupuesto, Martín? Bueno, el miércoles que viene lo tiene que votar ahí en diputados. Nosotros hemos marcado claramente, estas cosas que te contaba son algunas, ¿no? El tema del desfinanciamiento de la educación. O sea, ustedes en principio hoy no aprobarían el presupuesto. Nosotros la definición, y sobre todo siendo respetuoso de que están diputados, ¿no? Pero lo estamos trabajando en conjunto. Claro, por eso te preguntaba. Estamos trabajando, que ustedes trabajan estuvimos en eso, más allá de todas las internas, sí. Hay que reconocer que los bloques, tanto diputados como senadores del PJ, han trabajado de manera orgánica. Estuvimos todos juntos, tenemos por supuesto muchísimas cuestiones para plantear, y la definición del sentido de nuestro voto seguramente lo vamos a terminar definiendo antes de la sesión de diputados. Hoy no tienen una posición tomada. No la hemos... Más allá de estas cuestiones que vos estás... Sí, no la hemos exteriorizado, y creo que así debe ser hasta la semana que viene. ¿Vos estás en charla con los diputados? Sí, todos. Tuvimos esta semana una reunión todos los diputados y senadores de nuestro espacio. Estuvimos trabajando, y es muy enriquecedor porque vos estás hablando, yo por ahí tengo ya un sesgo y también tengo que hacer una formación, ¿no? Pero de cómo analizar las cosas, pero te aparece una legisladora, compañera, que me dice, 33 millones de pesos para el dengue el año que viene. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces van surgiendo muchas cosas, ¿no? Aquel otro que me dice, Martín, estamos mandando 150 millones de pesos para el hospital pediátrico, y para arreglar la casa de gobierno, la oficina de Valdés, 300 millones de pesos. Yo digo, hay cosas que no están bien. Se destina, esto que hablábamos recién, 37.000 millones de pesos para construir un nuevo centro administrativo, y de recursos propios de la provincia solo 2.500 millones de pesos para construir viviendas. El resto son fondos FONAVI, fondos nacionales. ¿Esas cuestiones ustedes las van a plantear? Sí, las planteamos. ¿Puede haber despacho de comisión por parte de ustedes también? Sí, seguro que sí. Y además... cuando las comisiones correspondientes analicen un despacho en minoría, digo. Sí, absolutamente, porque me parece que es importante marcar estas cosas. Mucho tiempo hemos discutido otras cosas, por ejemplo el endeudamiento. Hoy claramente el nivel de endeudamiento de la provincia ha bajado mucho, y no es en sí mismo un problema. Hoy no hay acceso a ese crédito, claro. Con lo cual pero eso hay que reconocerlo, que es una provincia que hoy no tiene deuda, eso sin duda, y tiene que cruzás al Chaco, y el Chaco está endeudado hasta... Así es. Y quizás en esta situación para esas provincias es realmente un verdadero el Chaco problema. inclusive tuvo que sacar un bono ahora para poder pagar los sueldos, un bono de una masa salarial completa, o si no podía pagar los sueldos de noviembre y de diciembre en el Chaco. Entonces, nosotros claramente discutimos con el ministro ese día respecto de los salarios. Hay gacetillas del oficialismo, del gobierno, no del oficialismo, oficiales, diciendo que el salario le ganó la inflación. La verdad es que uno dice, no se te pasó mucho. Yo digo, ni siquiera los legisladores oficialistas lo pueden decir, porque es a todas luces, no es cierto. Andá a preguntarle a un docente si en serio su salario le ganó a la inflación. Eso es falso, de falsedad absoluta, pero no lo digo yo, se lo dije al ministro. Mire, ministro, usted es jefe de la Contaduría General de la provincia, y los números que muestra la Contaduría General de la provincia lo desmienten a usted y al gobernador.
La realidad es que si usted compara los números oficiales, no las gacetillas oficiales, los números oficiales del tercer trimestre del 2024 versus el tercer trimestre del 2023, la inflación media de ese trimestre es alrededor del 230% y los salarios aumentaron alrededor del 170%. Es decir, tenemos 60 puntos porcentuales por debajo. Entonces, salir a decir cosas que no tienen sentido, y bueno, nos ponen entonces en una discusión que se trata de acomodar los datos para que digan algo que no es. Y en ese sentido nos preocupa también un ajuste sobre el salario de los docentes que está previsto en el presupuesto. Una caída fuerte del presupuesto de educación está directamente vinculada a la caída en el salario docente. Hace 3 gobiernos atrás, la inversión en educación provincial era el 35% de los recursos corrientes. El 35%. El primer gobierno de Valdés lo bajó del 35 al 30. El segundo y último gobierno de Valdés lo baja del 30 al 28. Entonces hay una desinversión en la educación que a nosotros nos preocupa mucho. Y este tipo de cosas las vamos a discutir, como otras que quedaron en el tintero que lamentablemente no se pudieron discutir en esa reunión. Martín, muchísimas gracias. Por favor, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y a seguir charlando de estos temas que indudablemente nos apasionan a todos, ¿no? Gracias a usted. El senador Martín Barrio Nuevo, presente aquí en los estudios de Radio 2.